ver, ya estamos en resolución del examen. Propiedad del agua, que es suma de la cohesión y la adhesión. Bueno, cohesión, adhesión. Habíamos dicho que la cohesión se daba solo entre moléculas de agua. Entonces, molécula de agua con molécula de agua, a esa capacidad que tenían de juntarse a través de los enlaces puentes de hidrógeno, ¿cómo se le llamaba? La cohesión. ¿Qué dije de la adhesión? Dije que era esa capacidad de que una molécula de agua se junte con otro tipo de molécula, no necesariamente con agua, ¿no? Y eso explicaba por qué en un vaso de agua, por ejemplo, las moléculas de agua podían mantenerse en los bordes, ¿no? En los bordes, en la base, de manera unida, formando un líquido. Entonces, aquí actuaba la adhesión. Y en el medio del vaso, o sea, en la parte donde solo había moléculas de agua, de hecho, actuaba la cohesión. ¿Cómo se llamaba la suma de esto? Capilaridad. ¿Por qué? Porque justamente en los capilares, por ejemplo, en las venas, sí has visto, ¿no? Las venas que están a la altura de nuestros pies tienen que llevar sangre hacia arriba. Entonces, contra la fuerza de gravedad, tienen que hacer un transporte de sangre hasta el corazón. Entonces, tú te preguntarás, ¿no? ¿Eso es difícil? Sí, para eso existe esta propiedad. El agua se junta en las paredes, puede subir, y por las fuerzas de cohesión se genera un arrastre. Y normal, no hay problema. Listo. Esa era la primera pregunta del examen. Creo que estaba relativamente fácil. Segunda pregunta, ¿no? ¿Qué elemento interviene en la división celular? Por descarte, a ver, el potasio, solamente hemos indicado dos funciones del potasio. Me parece que es conducción nerviosa y coagulación sanguínea, solamente. Del calcio, igual, compartía las mismas funciones, ¿no? Pero además, el calcio, si lo revisan, tiene una serie de funciones, tiene hartas funciones el calcio. Creo que es de los oligoelementos que tiene, bueno, de los elementos, mejor dicho, de los electrolitos, porque está en la parte de electrolitos esto, es de los que tienen más funciones. El rubidio ni siquiera lo hemos mencionado, ni en la parte de bioelementos, ni en la parte de biomoléculas. Nunca se mencionó al rubidio. El selenio, que particularmente es un antioxidante, no lo hemos mencionado. Y el sodio, que comparte funciones con el potasio y el calcio. Entonces, yo me acuerdo, ¿no? ¿El calcio para qué servía? Para unir, para la división celular. Si no te acordabas, pues era fácil, ¿no? ¿Qué pasa en la división celular? Que más o menos una célula se convierte en dos. Entonces, no sé, pudiste hacer esto. Pudiste dibujar un calcio acá. Ah, mira, está uniendo dos células. Sí, actúa en la división celular. Listo. Eso era todo. ¿Quién actúa en la división celular de manera especial? El calcio. Esto lo repetí varias veces. Membrana celular. ¿A qué nivel de organización pertenece? ¿Qué te había dicho? Que la membrana celular, curiosamente, estaba compuesta por muchas supramoléculas, ¿no? Glucoproteínas. Estaba compuesta por glucoproteínas, el mismo colesterol, fosfolípidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué nivel? Y lo repetí varias veces, ¿a qué nivel pertenecía? Al supramolecular. Obviamente, porque también estaba compuesto por supramoléculas. Listo, esa era la respuesta. Next, a ver. Vamos bajando. Esta pregunta sí acepto que estaba bastante... El planteamiento, dense cuenta, el planteamiento estaba complejo, no la pregunta en sí. Entonces, te tengo que decir esto, si no va a haber problemas después. Mira,
No sé cómo le voy a poner esto. A ver. Y es un consejo, ¿ah? Para cuando des examen. Estoy marcando todo, ¿ya? Primero. Cuando tú veas una pregunta de este tipo, lo mejor que puedes hacer es hacer de cuenta que no hay alternativas. Ya, antes de responder, tapa con tu mano las alternativas, aunque sea, y con tu lápiz, no sé, yo hacía eso, por ejemplo, cuando di mi examen de admisión. Con tu lápiz jalas una flecha y trata de acordarte todo lo que sepas de enzimas. ¿Y por dónde empezarás? Pues se supone por la definición. Entonces, si yo tapo, ya no hay probabilidad de que mi cerebro se confunda leyendo otras alternativas. No voy a tener problemas. En cambio, si de entrada te vas a poner a leer todo, te vas a bloquear, te lo aseguro, y no vas a poder responder como se debe. Entonces, consejo, háganlo la siguiente. Decía, respecto a las enzimas, ¿qué son? Entonces, por definición, lo primero que me acordaré son orgánicas, claro, son orgánicas. Listo. ¿Son inorgánicas? No, profe. Ahora, ¿son proteínas? Sí son proteínas. ¿Ya? Entonces, dice no proteínas, no es esto. Me dice naturaleza proteica. Ah, puede ser. Me dice de naturaleza anfipática. Y la pregunta será, ¿las proteínas son las únicas que podrían tener naturaleza anfipática? No, también los lípidos. Y ya sé que no son lípidos. Ah, no es. Me dice cadenas polipeptídicas de estructura primaria. Ah, puede ser, porque si me dice polipeptídico, se está refiriendo a proteína. Ahora, ¿cómo descarto? Sigo la definición, ¿no? Me dice, me acordaré lo que leí en la diapo. ¿Qué parte tenía una enzima? El centro activo. Ah, genial, profe. ¿Para qué era útil el centro activo? Para que se una el sustrato. Pero, ¿qué característica debía tener el centro activo? ¿Gracias a qué se formaba el centro activo? Gracias a la estructura 3D. Ah, estructura primaria. Ah, profe. No es. Respuesta, biomoléculas orgánicas de naturaleza proteica. ¿Ven? Solo se analiza. Pero primero tienes que acordarte tú lo que sabes. Si no, te vas a confundir siempre, te lo aseguro. ¿Listo? Next. Igual acá, hace el mismo tratamiento, tapa, me acuerdo todo lo que dice de vitaminas y listo. Entonces, primero, las vitaminas, ¿qué son, profe? Son biomoléculas. Ah, entonces, no es. Listo, sé que son biomoléculas, ya. ¿Qué más sé de vitaminas? Y estaba subrayado en la diapositiva. Te dije, no son las vitaminas estructurales ni, ni energéticas. No son estructurales ni energéticas. Entonces, si aquí me dice son estructurales, pues no son. Energéticas, no son. Ah, ¿son activadores? Entonces yo me acuerdo de enzimas. ¿Qué decía de las enzimas? Que una apoenzima, o sea, una enzima inactiva, tenía que unirse con un cofactor para permitirme hablar de una holoenzima. ¿Ya? Eso sí sé. Los cofactores, ¿en qué se dividían? Activadores y coenzimas. ¿Qué te dije? Que los activadores eran de naturaleza inorgánica. La vitamina es inorgánica. No, profe, era orgánica. Ah, entonces no era. Respuesta, ninguna de las anteriores. ¿Ven? No estaba difícil. Seguimos.
Si la reunión se termina por el mismo link, por favor. Los de quinto más, ¿no? Hasta terminar la resolución. Ya estamos acabando. Esta pregunta yo les dije que estudiaran. Les dije, hay un cuadro donde está toda la lista de ácidos grasos. Toda la lista. Entonces, incluso les había puesto de dónde provenían los nombres que tenían los ácidos grasos. ¿Para qué? Para que ustedes se acuerden. Además, hay como un truquito para darse cuenta de los poliinsaturados. A ver, fíjate, mira. Araquídico, esteárico, ¿ya? Mirístico. ¿Dónde más hay otro? Oleico, palmitoleico, butírico. ¿Te das cuenta que son palabras, bueno, son frases como simples? O sea, me dice dico, rico, tico, ico, eico, ico. Si yo veo eso, de entrada digo, entonces ellos no son poliinsaturados. Puede que sean saturados o solamente insaturados. Fíjate más bien esto. Nico. Aquí cambia, linoleico. Linoleico también. Lino oleico. Es una composición. No solo te dice oleico, le aumenta un lin. Linoleico. Y mira acá, lénico, nico. De acá hasta que te mueras. Cuando veas nico, cuando veas los nicos y veas que aparte a un ácido oleico o algo le añaden un prefijo como este, yo digo, entonces ellos son los poliinsaturados. Por simple observación me doy cuenta que son los poliinsaturados. Entonces, me dice me está pidiendo 2 ácidos grasos poliinsaturados. Araquidónico, nervónico, ya, esto era. Listo. No se hagan lío, o sea, tienen que observar. Si no observan, van a tener problemas después. Next, a ver, vamos avanzando más rápido, de repente se puede. Bioelementos necesarios en cantidades altas. Alta. ¿Qué te dije? Te dije, hay bioelementos que son tóxicos. ¿Quiénes eran los tóxicos? Si me dice cantidades altas, obviamente me estoy refiriendo a macronutrientes. Entonces, ¿quiénes eran los que se necesitaban en cantidades bajas? Los micronutrientes. Los micronutrientes. Y aquí lo único que tenía que hacer era acordarme de las memotecnias. Entonces, tú por simple observación dices, ¿sabe, profe? Yo he leído la ficha, de repente no leí tanto. ¿Alguna vez hemos hablado de largo? No, entonces esto de entrada no era. Nunca hemos hablado de largo. Segundo, me acordaré de las memotecnias. Sobre todo de los macronutrientes, porque no me interesa acordarme ahorita de esto. Si me acuerdo de esto, normal. Macronutrientes, entonces. Me dijeron, a ver, estaba el CHOMPS, que era la memotecnia para los organógenos. ¿Ya? CHOMPS. Aparte, estaba la memotecnia del chino, ¿no? Del chino capo, del O chino capo. Y listo, era todo. 2 memotecnias, si no me equivoco. O había nada más. Ya, si había nada más, ahorita me acuerdo también. Ya. Entonces yo verificaba nomás, pues. Me acordaré, ¿no? CHOMPS, ya, azufre. CHOMPS, del chino capo. Calcio, potasio. ¿Potasio está? No, ya, la otra memotecnia era así, de los macronutrientes. El clan de las canas magnas. Y creo que ahí ya estaba solucionado, ¿no? Todos, esta era la memotecnia de los micronutrientes, ahí está. 1, 2. Potasio, listo, respuesta. Ya no me hacía tanto lío, ¿no? ¿Para qué buscar más si ya sé las memotecnias? No tenía sentido. Next. Sucrosa.
Sucrosa, te advertí. Siempre entra sinónimo. La sucrosa, ¿de qué era el otro nombre? Del azúcar. Sacarosa. Entonces te dije, por favor, cuando veas sacarosa, necesito que te acuerdes dos cosas. Uno, de qué tipo es el enlace, cómo es el enlace, entre quiénes se da, y el orden, ¿ya? ¿Teníamos memotecnia para sacarosa? Sí. ¿Se acuerdan? M, S, T. Maltosa, sacarosa, trealosa. Todos eran alfa. Alfa, alfa, alfa. Maltosa está hacia arriba. Es como el abecedario que está en descendente. Maltosa está arriba. ¿Cómo era? 1, 4. Sacarosa era 1, 2. Trealosa era 1, 1. Listo. Entonces sé que es alfa. Ahora, ¿qué me falta? Saber cómo era, entre qué tipo de moléculas se daba. A ver, nos queda 3 minutos, ¿ya? Entonces, chicos, era simple acordarse. Profe, ¿de qué tipo de moléculas me estás hablando acá? A ver, galactosa y galactosa, si me está soplando allí ya, galactosa, ¿a qué crees que se refería? Lactosa. ¿Me está preguntando de lactosa? No, esto no era. Mejor lo marco al otro lado, si no se van a confundir. A ver, lo voy a borrar esto. Ya. Entonces les dije, a ver, ¿galactosa podía ser? No, porque ya me estaba indicando, ya me está soplando, que no entraba la lactosa. Ahora, ¿podía ser glucosa y glucosa? Sí, podía ser. Podía ser glucosa y manosa. Yo de entrada lo descarto. Me acordaré en qué situaciones aparece la manosa y lo descarto. No te hagas lío. Ahora, glucosa y glucosa, fructosa, glucosa. Entonces tú haces memoria. A ver. Yo sé, por propiedades, que la fructosa es más dulce que la glucosa. ¿Ya? Entonces hago memoria y digo, si la sacarosa también le llaman azúcar común, azúcar de mesa, ¿tiene sentido que tenga un componente más dulce? Sí. Ya, entonces no es glucosa y glucosa. Me quedé estas dos. Me acordaré lo que me dijo el profe. El orden. Generalmente, las que empiezan siempre son las glucosas. ¿Cuál era la única excepción? Acá. Galactosa y glucosa, ¿qué forman? Lactosa, en ese orden. Si esa era la única excepción, descarto esto